Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. ¿Cómo se mide el universo? Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa 3 para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Diego Borbolla Velasco. Bienvenido, maestro. Gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde casa. El tema de esta ocasión se titula ¿Cómo se mide el universo? Es parte de nuestra naturaleza el inferir acerca de lo que hay más allá. Cuando somos pequeños, el único mundo que conocemos es nuestra casa, después nuestro barrio y luego nuestra ciudad, quizá luego otras ciudades y hasta otros países. Después nos damos cuenta de que también existen otros planetas además de la Tierra. También nos damos cuenta de que en las noches podemos ver las estrellas y todo esto hace que nos preguntemos ¿qué tan grande es el universo? Pues bien, en la antigüedad se llegó a tener la idea que el universo solo era la Tierra y quizás les llegó a parecer un lugar enorme, al no contar con medios de transporte que los ayudara a desplazarse grandes distancias. Aristóteles planteó que la Tierra era el centro del universo y que estaba rodeada por la Luna, el Sol, los planetas y una esfera negra con perforaciones, mejor conocidas como estrellas, mismas que le permitían ver un fuego que estaba oculto. ¡Fantástico! Ahora comprendo. Cada mitología tiene una leyenda o narración que trata de explicar o dar su propia respuesta al origen del universo. A esos relatos que mencionas se les conoce como cosmogonías, que sin duda alguna son explicaciones fantásticas del origen del universo. Sin embargo, además del origen de todo, existen factores que son de interés para la humanidad, como realizar expediciones espaciales que permiten abandonar la atmósfera para alcanzar el espacio exterior. Debe ser increíble viajar por el espacio exterior, pero ahora que lo menciona, no logro imaginar cómo fue posible viajar al espacio exterior o cómo llegó el hombre a la Luna. ¿Ustedes en casa saben cómo se realizan los viajes al espacio? ¿En qué consisten? ¿Cómo llegó el hombre a la Luna? Para revisar algunas aportaciones acerca de cómo se mide el universo y las estrellas, los materiales que necesitaremos son los siguientes. Cuaderno, para que puedan anotar ideas principales, dudas o preguntas que les surjan a lo largo de esta sesión. Además, su libro de texto, para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Si tienen alguna discapacidad visual, preparen hojas adecuadas, punzón y regleta para hacer sus anotaciones en sistema braille. Principalmente lo que necesitarán para la sesión es toda su atención. Maestro, entiendo que en el universo, sobre todo en el planeta Tierra, se pueden medir distancias, masa, volumen, densidad, temperatura. Muy bien, el planeta Tierra tiene sus propias unidades de medida, como los ejemplos que acabas de mencionar. Sin embargo, en el universo también se mide el brillo de los astros, la declinación, la longitud de onda y algunas otras magnitudes. Ahora recuerdo, en algunas otras sesiones hemos visto cómo se mide la longitud de ondas electromagnéticas, que es el medio por el cual llegan los programas de televisión, entre otros medios de comunicación. Muy bien, de hecho, para medir el universo son necesarios los conceptos que mencionas. ¡Qué interesante! Pero me gustaría conocer cómo es que trataron de medir el universo. Muy bien. Quien intentó medir el universo en primera instancia fue Arquímedes de Siracusa. Él quiso calcular cuántos granos de arena cabían en el cosmos. A partir de esa idea, le fue necesario medir el cosmos a través del modelo de Aristarco de Samos,
quien fue el primero que colocó al Sol y no a la Tierra en el centro del universo, es decir, el modelo heliocéntrico del sistema solar. Arquímedes seguía imaginando que la orilla del universo era una esfera con las estrellas fijas, ya que no tenían instrumentos para medir que se mueven a diferentes velocidades. Así que, usando ángulos y cálculos matemáticos, llegó a la conclusión de que el universo debía medir unos 100 billones de estadios, o 19 billones de kilómetros, o como mencionan los científicos, 2 años luz. Por ejemplo, la estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, se encuentra a mayor distancia, aproximadamente a 4.2 años luz. ¡Qué interesante! Me resulta intrigante. ¿Cómo es que pasamos de medir kilómetros a años luz? Quizá esa unidad sea más práctica para calcular la distancia en el espacio a la que se encuentra un objeto, o en este caso, una estrella con respecto a la Tierra o algún lugar en el universo. Excelente afirmación. Pues bien, para hacernos una idea del tamaño del universo, comencemos por algo más familiar. La Tierra, su diámetro es de aproximadamente 12.000 kilómetros. A su vez, la Tierra forma parte del sistema solar, que mide aproximadamente 4.500 millones de kilómetros en su semieje mayor. El sistema solar forma parte de la galaxia que llamamos Vía Láctea, que resulta ser 100.000 veces mayor y mide 500 billones de kilómetros en su parte más larga, aproximadamente unos 50 años luz. De hecho, en 1920 los astrónomos consideraban que las estrellas estaban contenidas en la Vía Láctea, pero con los estudios del universo y los avances tecnológicos descubrieron que existían otras galaxias. En la década de los 90, el telescopio Hubble logró fotografiar esta imagen, en la que cada mancha brillante es una galaxia que contiene sus propias estrellas y planetas. Por otra parte, la Vía Láctea, donde está nuestro sistema solar, es tal como la percibimos en la imagen. ¿Tú estás aquí? ¡Qué impresionante! Entonces, nosotros somos demasiado pequeños, casi como si fuéramos un átomo. Claro, en relación a una galaxia. Muy bien. Es algo muy parecido. Sin embargo, la Vía Láctea forma parte de una familia llamada el Grupo Local, que contiene unas 50 galaxias y se calcula que su diámetro es de 10 millones de años luz, y aún este pertenece al supercúmulo de Virgo. Entonces, el universo es más grande de lo que podríamos imaginar y nosotros representamos una pequeñísima parte. Pero quisiera saber, ¿por qué se mide en años luz o cuántos días tiene un año luz? Excelente pregunta. Pues bien, para entender esta unidad de medida, solo es necesario realizar esta afirmación. Un año tiene 365 días. Dicho de otro modo, el año es una unidad de tiempo. Así como tú, en algún momento todos hemos escuchado acerca de los años luz. Para saber cuántos días tiene un año luz, te sorprenderá saber que el año luz no se emplea para medir tiempo, se utiliza para medir distancia. Así como utilizamos unidades específicas para medir cosas pequeñas, el año luz se utiliza para medir distancias astronómicas. Por otra parte, la velocidad de la luz es exageradamente rápida. Por ejemplo, en el vacío, un fotón puede recorrer una distancia de 300 millones de metros en un segundo. Si pudieras medir la velocidad con la que sale la luz de un láser, obtendrías un valor cercano a los 300 millones de metros por segundo. Entonces, si un fotón viajara durante un año, recorrería 9.460.730 millones
473,000 kilómetros. Esta cantidad es lo que equivale a un año luz. ¡Qué impresionante! Son distancias muy grandes para recorrer. Si pensáramos recorrer esa distancia a la velocidad promedio de un automóvil, tardaríamos muchos años en recorrerla. Excelente ejemplo. Una vez que ya comienzas a dimensionar las distancias en el universo, existen variaciones de distancia, como lo son la hora luz, el minuto luz, el segundo luz. Este último es la distancia que recorre la luz durante un segundo. Por ejemplo, la Tierra está a poco más de 384,000 kilómetros de la Luna. La luz reflejada de la Luna tarda poco más de un segundo en llegar a la Tierra. Entonces decimos que la Luna está a 1.3 segundos luz de la Tierra. A la luz del Sol le toma 8.3 minutos en llegar a la Tierra. Y se dice que la Vía Láctea tiene un diámetro de 100,000 años luz. Claro, estas medidas son aproximaciones. ¡Fantástico! Son distancias realmente grandes, pero en cuestión de tiempo representan horas, minutos y segundos viajando a la velocidad de la luz, que es extremadamente rápido. Lo que me resulta intrigante es cómo realizaron estos cálculos. Bien, existen diferentes maneras de medir en el universo. Una de ellas es el brillo de los astros o magnitud estelar. Por ejemplo, los antiguos astrónomos griegos llamaban estrellas de primer tamaño o primera magnitud a las estrellas más brillantes que aparecían después de la puesta del sol y las últimas que desaparecían tras el amanecer o la salida del sol. La escala de magnitudes se considera de la magnitud 1 a la magnitud 6. En esta escala, la magnitud 6 es la estrella más débil a simple vista y la magnitud 1 corresponde a la estrella más brillante. Entonces, de acuerdo a la magnitud estelar, se podría decir que la estrella que más brilla es porque está ubicada más cerca de la Tierra. Excelente, pero esto puede ser relativo, ya que en realidad dependen de la cercanía y la edad. A mayor edad, tiene un corrimiento hacia una tonalidad roja. Por ejemplo, una estrella de neutrones, por sus características brillantes debidas a la radiación propia, pueden estar muy lejana y brillar aunque esté muriendo. ¡Qué interesante! Entonces, el brillo de una estrella no siempre depende de la distancia a la que se encuentre con respecto a la Tierra. Entonces, ¿cómo podríamos saber a qué distancia se encuentran los astros? Medir estas distancias astronómicas parece imposible, y así lo fue durante mucho tiempo. Por ejemplo, si en una noche clara te pones a mirar hacia el cielo, te parecerá que todos estos puntitos de luz se encuentran a la misma distancia, como si se tratara de una bóveda. Si repites esta observación durante muchos días seguidos, notarás que algunos de estos puntitos cambian su posición relativa a otras estrellas. Los antiguos astrónomos u observadores del cielo se dieron cuenta de esto y a las estrellas inquietas les dieron el nombre de planetas, que significa errantes. Ya entiendo, todo se basa en la observación. Es por esta razón que imaginaban que la Tierra se encontraba en el centro del universo, con la Luna, el Sol y las estrellas girando a su alrededor, y el resto de las estrellas se encontraban todas a la misma distancia. Ahora ya sabemos que esto no es de esa manera, y las estrellas se encuentran a distancias diferentes, pero ¿cómo logran los científicos o astrónomos determinar estas distancias? Muy bien, básicamente se utilizan dos técnicas. La primera se llama paralaje. Este método es muy parecido a la manera en que distinguimos distancias cercanas en la Tierra. Esto es, gracias a que tenemos dos ojos. Para entender esto, hagamos el siguiente ejercicio.
Muy bien. Para comprender este concepto de paralaje, ayúdenos realizándolo desde sus hogares. Muy bien, Leslie. El paralaje es un cambio de movimiento de vista del observador. Para mostrar cómo funciona, estira un poco tu brazo hacia adelante. Levanta tu dedo pulgar hacia arriba. Ahora, mira tu pulgar alternando tus ojos. Primero con tu ojo derecho cerrado y después con tu ojo izquierdo cerrado. Repite este ejercicio algunas veces más, incrementando la velocidad de apertura y cierre de tus ojos. ¡Listo! Ahora, acerca un poco más tu dedo con respecto a la distancia de tu rostro y repite la acción de abrir y cerrar los ojos algunas veces más. Muy bien. Leslie, ¿qué lograste observar? En la primera parte del ejercicio, cuando mi brazo estaba estirado, logré observar que con respecto al fondo, mi dedo aparentaba tener un desplazamiento muy pequeño cuando alternaba la visión de mis ojos. Y en la segunda posición, al acercar más mi dedo pulgar con respecto a la posición de mi cara, noté que la distancia de desplazamiento de mi dedo se incrementaba. Es decir, mientras más cercano estaba el pulgar a mi cara, mayor era la distancia aparente. En casa, ¿qué lograron observar? Muy bien. Cuando cierras un ojo y abres el otro, tu dedo aparenta moverse de un lado a otro, en contraste con los objetos más lejanos al fondo. Esto mismo ocurre con la estrella de la cual quieres conocer su distancia. Se verá en diferente posición dependiendo de si la ves cuando la Tierra está en un punto de su órbita, por ejemplo, en verano, o en otro punto de la misma órbita, quizá en invierno. ¡Fascinante! Entonces, la forma en que podemos saber la distancia que existe entre una estrella con respecto a la Tierra depende de realizar la observación en dos de las diferentes estaciones del año para conocer con exactitud su distancia. Entonces, esto ocurre cuando observamos que la Luna se ve en ocasiones más cercana a la Tierra y en otras aparenta estar mucho más lejana, cambiando también su tamaño por la posición relativa. Muy bien. Como ya sabemos, la distancia entre la Tierra, el Sol y la observación nos da el ángulo. Para calcular la distancia de la estrella, se utiliza una operación de trigonometría. Sorprendente, maestro. Quisiera saber si existen estrellas en las que sus ángulos son demasiado pequeños o no se puedan distinguir, incluso muy difícil de medir, y esto dificulte o imposibilite conocer la distancia a la que se encuentra la estrella. Excelente pregunta. Esto que mencionas es lo que limita al paralaje para conocer la distancia a la que se encuentran las estrellas. Para ello existe otra alternativa. Entonces, ¿existen otros métodos para medir las estrellas? Que cuando uno se ve limitado, el otro resulta de utilidad. Así es. De hecho, en la ciencia existen diferentes alternativas para realizar cálculos. Cuando un método se ve limitado, existe otro con mayor amplitud que te permitirá realizarlo. Por ejemplo, el sistema de paralaje solo funciona con estrellas que están a menos de 100 años luz de distancia. Para estrellas que están más lejos, la técnica que se utiliza es la relación entre el color y brillo de las estrellas. Ya entiendo lo que planteábamos en un inicio, que tiene relación con las magnitudes. Muy bien. Estudiando las estrellas cercanas, sobre todo algunas con características muy peculiares, conocidas como candelas estándar, se determina que a cierto color de estrella le corresponde cierto brillo o magnitud absoluta, vista a una distancia de 10 parsecs. El cálculo de la distancia se realiza con cálculos más avanzados, como lo es la ley de la inversa del cuadrado, que dice que la intensidad es inversamente proporcional
al cuadrado de la distancia. Es decir, mientras mayor sea el brillo de la estrella, se encuentra más lejos. ¡Qué interesante! Y más porque siempre llegamos a pensar que cuando una estrella brilla más a simple vista es porque está más cercana a la Tierra. Maestro, en un principio utilizamos como medida los kilómetros para la distancia. Después de ello determinamos que no era suficiente, por lo que pasamos a usar años luz, que es una distancia lo bastante grande para indicar la distancia entre las estrellas. Muy bien. Como ya lo has mencionado, las unidades de medida, como el metro y el kilómetro, quedan demasiado pequeñas en astronomía. Es por eso que se utilizan otras unidades de distancia, como los años luz, que ya mencionaste, y las unidades astronómicas mejor conocidas como UA, que son las unidades más comunes y presentes en los cálculos astronómicos, que representan la distancia media entre la Tierra y el Sol, y el parsec, que está relacionado con la medición de distancia hechas en un segundo de arco. Ya comprendo. Además de los años luz para medir distancias en el universo, también existe el parsec. Este último nunca lo había escuchado y me genera inquietud por conocer de qué se trata o a qué equivale. Un parsec es la distancia a la que se estaría un astro si el ángulo que forma con una unidad astronómica es de un segundo de arco. Por su parte, un segundo de arco es un grado dividido entre 3600. Por tanto, un parsec equivale a 3.26 años luz. Calcular estas distancias puede llegar a ser bastante interesante, más aún cuando existen los parsecs, ya que en su momento llegué a creer que la unidad más grande para medir una distancia era el año luz. Aunque entre otras cosas, el mirar en la lejanía del universo significa mirar el pasado. Los objetos lejanos nos permiten darnos cuenta que hablar del universo es prácticamente hablar del infinito. Muy bien, pero existe un dato que es referente para conocer distancias a las que se encuentran las estrellas lejanas. Es necesario saber la distancia a la que está el Sol de la Tierra. Cierto, de hecho es una pregunta en la que he estado pensando desde el inicio de la sesión. ¿Cómo es que se logró medir la distancia del Sol a la Tierra? Para responder a tu pregunta, es necesario comentarte que el primer astro del que se calculó la distancia fue la Luna, en el siglo II antes de nuestra era. Eratóstenes ya había calculado aproximadamente el diámetro de la Tierra. Poco después, Hiparco de Nicea, al observar un eclipse lunar y viendo cuánto se tardaba la Luna en atravesar la sombra de la Tierra, calculó que la Tierra era 3 veces y media más grande que la Luna. Como gracias a Eratóstenes ya sabíamos la medida más aproximada de la Tierra, unos 12.700 kilómetros, de acuerdo con nuestro sistema métrico, esto facilitó calcular el diámetro de la Luna, dando un total aproximado de 3.628 kilómetros. Otro de los estudios más relevantes de Hiparco fue que sostuvo una moneda frente a él, hasta que la moneda se veía del mismo tamaño de la Luna. Midió la moneda, posteriormente midió la distancia entre la moneda y su ojo y determinó que la distancia era 108 veces el diámetro de la moneda. Por tanto, la distancia de la Luna debería tener la misma proporción, 108 veces el diámetro de la Luna, dando como resultado 391.878 kilómetros, muy cercano a las medidas actuales, 384.400 kilómetros.
Ahora comprendo. Entonces la forma en la que se toman las medidas en el universo es la misma que utilizó Hiparco para conocer las distancias, el paralaje que se ocupa para las estrellas más cercanas y del cual realizamos el ejercicio del pulgar. Excelente. De hecho, ellos utilizaban los estadios como unidad de medida. Eso puede explicar la variación que existe entre la distancia que calculó a la Luna y el registro actual. Ahora bien, quien realizó el primer cálculo de la distancia de la Tierra al Sol fue Aristarco de Samos. Dedujo que cuando se veía exactamente media luna desde su pueblo, significaba que una línea imaginaria que conectaba a la Tierra con la Luna debía estar en un ángulo recto con la línea que iba de la Luna al Sol. Sin embargo, él no realizó bien las medidas y supuso que el ángulo era de 87 grados, de tal modo que el cálculo resultó erróneo. Para determinar la distancia entre la Tierra y el Sol, resultando en una distancia 20 veces mayor a la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Sin embargo, por mucho tiempo nadie logró mejorar este cálculo. Hoy en día conocemos que la distancia no es de 20 veces, sino de 400 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Me ha parecido muy enriquecedor todo lo que hemos aprendido en esta sesión acerca de cómo se mide el universo, además de las unidades de medida que se utilizan para medirlo. Para comprender mejor su funcionamiento, pueden elaborar una infografía que les permita tener a la vista cómo se mide el universo, en la que incluyan a las y los científicos que contribuyeron al logro de esta gran travesía. Así es, Leslie. El universo es infinitamente grande, que resulta maravilloso descubrir lo que yace en él. La próxima ocasión que tengas la oportunidad de mirar las estrellas, recordarás que para saber la distancia que tiene cada una, fue necesario conocer la distancia que existe del Sol a la Tierra. Consulten su libro de texto para investigar y resolver las preguntas que se realizaron a lo largo de esta sesión para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieron surgir. Maestro Diego, le agradezco mucho su intervención en esta sesión. Y a todas y todos nuestros estimados estudiantes, los invito a encontrarnos en la siguiente ocasión. Hasta pronto. Maestro, qué interesante todo lo de la distancia, los años. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.